Nos habíamos quedado con otros requisitos para realizar el concurso, ¿no es cierto? Más allá de los que habíamos establecido previamente, como no haber sido declarado en quiebra durante los 10 años anteriores, no haber celebrado concurso preventivo dentro de los 3 años anteriores a la fecha de solicitud, no estar condenado por algún delito contra la propiedad o la fe pública o la economía nacional, no estar legalmente sujeto a liquidación. Ahora sí, no estar legalmente sujeto a liquidación administrativa forzosa y estar cumpliendo debidamente las obligaciones legales en cuanto al registro de comercio y la contabilidad de los negocios. Como requisitos extraordinarios, nos establece que los documentos se tienen que redactar a la fecha de la presentación de la solicitud. Y en caso de que los documentos que se nos exijan previamente no puedan ser acompañados o se presenten de forma parcial, el juez nos puede conceder un plazo para la subsanación y entrega de dicha documentación a fin de que el concurso proceda. Ya continuando en la parte casi final relativa al concurso, vamos a señalar las medidas que se van a adoptar dentro de este procedimiento en materia de comercio. Uno, la simple espera, o vale decir la remisión de parte de las deudas o ambas, o el pago escalonado de las mismas. En síntesis, hacer una planificación para saldar todas las obligaciones. Dos, la constitución de la sociedad con los acreedores ordinarios en la cual estos pueden tener la calidad de socios o accionistas. Se puede ingresar dentro de una sociedad en base justo a una creencia. Es lo que se denomina un poco como ingresar y capitalizar la deuda a fin de establecerlo como parte del patrimonio de la empresa como tal, ¿no? Tres, la reorganización de la sociedad deudora. Emergente de todo este proceso puede darse una reestructuración en la sociedad. ¿A qué me refiero un poco con reestructuración o reorganización? Reorganizar trabajadores, generar despidos, trabajar con el mínimo de personal requerido, diversas situaciones, incluso qué sé yo, transferir bienes, partes de los activos que no son extremadamente necesarios para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Cesión de bienes a los acreedores o su enajenación a terceros. Podemos entregar activos de la empresa como parte de pago o enajenación a terceros, vale decir, transferirlos a fin de generar dinero y pues con ese dinero un poco a paliar las deudas que cuente la empresa. Cinco, la administración de los bienes y negocios por un tercero o la continuación por el propio deudor bajo el control y vigilancia de un síndico y en su caso de un interventor designado libremente por los acreedores y que puede ser o no uno de ellos. Igual puede ser un interventor, alguno de los acreedores que estén formando parte del proceso de concurso. Cualquier otra forma que asegure el pago de las obligaciones del deudor o regule las relaciones de éste con sus acreedores. La proposición de convenio debe consistir en prestaciones iguales para los acreedores ordinarios, no pudiendo depender de la voluntad del deudor. Prácticamente aquí, como ustedes pueden percibir, quien tiene la sartén por el mango, comúnmente como se denomina, son pues los acreedores. Dentro de todas estas acreencias que vamos a establecer, vamos a señalar determinados privilegios que existen en todo este procedimiento, ¿no? ¿Qué privilegios ustedes conocen en materia de acreencias, por favor? Aquí quisiera un poco de análisis antes de ingresar a este acápite específico, pero quisiera un poco de razonamiento un poco transversal de otras áreas del derecho, ya que los asesores de empresas generalmente chocamos con otras materias que no necesariamente tienen que caer en tema comercial. Basta el pan de cada día de las empresas con temas laborales, temas civiles y demás. A ver, ¿qué más, qué acreencias privilegiadas hemos visto en la clase? Las medidas precautorias pueden ser, doctor, buenas tardes. Eh, Perdón, no se te ha escuchado. ¿Quién participó? Más fuertecito, por favor, y Buenas para que te tardes, anote. Ah, buenas tardes, le había dicho Víctor. Enrique, ¿cómo estás? Bien.
Buenas tardes, doctor. Yo creo que los acreedores tienen el privilegio, por ejemplo, tomar las medidas precautorias de embargo preventivo, lo cual no se notifica a la empresa hasta que se Más, llegue. más fuerte, por favor, estimado Enrique, no te escucho bastante lejos. O quizás Permítame un soy yo. segundito. No, ajá. Permítame, voy a modificar. Ahora sí, doctor, ¿me escucha? Ahora sí te escucho fuerte y claro. Doctor, yo digo las medidas precautorias, siendo que las medidas Ya, precautorias, cualquier acreedor pues, no se entera hasta que el deudor, mejor dicho, hasta que el acreedor las ponga y las efectivice y las ponga en derechos reales o directamente en la retención de fondos. Esa podría ser un privilegio que tiene hasta que se lleven a cabo, ¿no? eh, sí, 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 puede ser. Ya desde el punto de vista procedimental del registro, puede constar perfecto, pero ¿qué otro privilegio podríamos encontrar ya sentado en la norma? Hemos visto ayer, a ver, les voy a compartir justo para que no se les olvide. ¿Alguien es tan gentil de dar lectura al artículo 48, parágrafo cuarto, que está Está compartido? compartido. Sí, doctor. Ya, Yo, Paula Paula, Segalini. Paula Segalín, Sí. te anoto. Artículo 48, parágrafo cuarto. Los salarios o sueldos de vengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra creencia y son inembargables e imprescriptibles. Perfecto. Un poco de análisis, estimada Paola. ¿Qué nos refiere este artículo? A ver, los salarios o los sueldos de vengados prácticamente que se adeudan o aquellos salarios que no se hayan pagado, también otra forma de decir, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio. Privilegio es justamente eh, un favoritismo, una concesión, una favorabilidad, ¿no? Y preferencia. Vale decir que antes que nada estos tienen que ser considerados, ¿no es cierto? Sobre cualquier otra creencia. Vale decir que si yo tengo otras deudas de distinta naturaleza, el concepto de deudas por salarios, sueldos, devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados van a tener privilegios sobre otra creencia. Y no solo eso, y son inembargables e imprescriptibles. Vale decir que no se les va a poder embargar y el lapso del tiempo no los va a extinguir, imprescriptibles, ¿no es cierto? Siempre tienen que acordarse que en caso de que esté frente a un conflicto o una reclamación en sede laboral, pues aquello que están demandando y si es que la demanda resulta aprobada, ustedes tienen preferencia sobre cualquier otra creencia por mandato de la Constitución. Digamos, X casa de X empresa o de, ni siquiera empresa, de X empleador tiene una deuda, ustedes por más de que existan asientos previos que hayan consignado en derechos reales, pues van a tener favorabilidad para realizar el cobro, al menos por mandato y disposición de la misma Constitución, ¿no? Eso nunca se olviden, por favor. Doctor, Vamos. buenas tardes. Una consultita.
Buenas tardes. ¿Quién está participando? Perdón, no le vi. Boris, Boris Boris. Berlín, Boris, dime. habilitar. Una consultita. Dentro de estas obligaciones laborales en un proceso judicial, obviamente se da preferencia a todo lo que es los sueldos de venganza y demás cosas. También se puede tomar en cuenta eh, los servicios prestados, por decirles, de un perito, el cual haya sido parte de este juicio. Mm, a ver, derechos y beneficios sociales. No. ¿Por qué? Te digo que no. Porque el costo en realidad de ese perito ingresaría justo en la elaboración de las planillas que tú haces al ganar un caso de las costas y costos. Las costas y costos no están desarrolladas en este apartado de la Constitución, sino eminentemente tendría privilegio aquella parte resolutiva que se te ha concedido, digamos, en X sentencia en cuanto a derechos y beneficios sociales. Eso sí tendría privilegio, pero lo otro más constituyen en gastos que se erogan dentro del proceso. Así que a mi criterio no encajaría, al menos desde un sentido restrictivo y de interpretación prácticamente literal, ¿no? De la norma, porque no se integra eso. Eso está desarrollado ya por otros artículos de forma más precisa, incluso ni siquiera en el Código Procesal Laboral, sino en el actual Código Procesal Civil, que lo estamos usando de una forma accesoria en algunos aspectos en los procesos laborales. Por tanto, según mi criterio, no entraría en ese privilegio o en esa preferencia. Bueno, Gracias, doctor. Está bien, no, pues doctor. estamos, estimado Boris. ¿No hay Doctor, más tengo una duda. consultas? No, tengo una consulta, doctor. Usted Dime, Enrique. dice que tenemos preferencia ante todo tipo de acreedores, se podría decir, cuando se trata de Ujú. beneficios sociales, beneficios del trabajador, ¿verdad? Sí, Entonces, mi consulta es la siguiente. El empleado siempre es el último en enterarse. La cosa es que el empleado está a punto de jubilarse, todo lo demás, y le van a dar, lo despiden de la noche a la mañana y le dan su finiquito. Pero también se entera que ya está en remate el único patrimonio que tiene la empresa. Podríamos, ya cuando ya está dictada la sentencia, ya está hecho casi todos, y porque ya está en remate, se podría presentar ahí una tercería para que, o sea, mis derechos, o sea, prevalezcan antes que, digamos, del banco o del acreedor. mira, lo que podrías hacer es que ahí estás ante, yo pienso que podría estar ante dos escenarios. Primer escenario, te llegas a enterar, ¿no es cierto?, de todo eso. Pero si tú no has iniciado un proceso laboral de pago de beneficios sociales, por decirte, y tu sentencia no se encuentra ejecutoriada, difícilmente te vas a poder servir de todos esos beneficios. Dos, esa según una interpretación restrictiva, porque en derecho siempre tenemos interpretaciones de todo. La interpretación más amplia que podría en realidad asentar un poco al ejemplo que tú pones sería, me entero que se están rematando estas cuestiones, pucha, no he demandado nada, ese rato solicito una medida cautelar eh, ante el juzgado laboral para que se dirija justamente al juzgado donde se está sustanciando eso, ¿no? A fin de que el juez ordene una medida cautelar para que se suspenda en realidad eso porque se está dilucidando un tema laboral. No sería un mal intento y la Constitución nos ampara, al menos para proteger de una forma muy amplia el tema de derechos y beneficios sociales. Otra cuestión sería de que el juzgado en materia de lo civil te acepte esa medida cautelar y paremos ese embargo, o perdón, paremos ese remate que se está realizando. Porque, ¿qué es lo que se hace en los remates y el procedimiento que regla? Nuevamente vamos a una interpretación formal. Previo a realizar cualquier remate de cualquier propiedad,
Es obligación como una medida previa, ustedes conocen, creo que ya lo han llevado, percibo que lo han llevado, se tienen que tener los recaudos correspondientes. Uno de los recaudos es justamente notificar a todos los acreedores con la celebración de esta audiencia pública de remate a fin de que ellos hagan presente quizás algún derecho latente que guardan sobre la propiedad, siempre y cuando la tengan debidamente registrada. Si tú no tienes registrado el derecho en el folio real, digamos, supongamos que estamos rematando una casa, no tienes registrado un gravamen, una anotación preventiva, una medida cautelar sobre esa propiedad, no estás legitimado para apersonarte al proceso, salvo casos excepcionales como lo planteas quizás alguna tercería, ¿no? Tercería de pago preferente en este caso sería, pero tendrías que estar muy acreditado tu derecho. En este caso, si vas a aplicar la preferencia en materia laboral, en un sentido restrictivo, tendrías que tener ya la sentencia debidamente ejecutoriada a fin de exigir el pago de esos derechos y beneficios sociales que el juez reconoce como válidos, recién aplicando el tema de la preferencia. Otro sentido, no tan restrictivo pero amplio, quizás sería con una medida cautelar parar ese proceso, pero eh, no es que lo vea imposible, pero lo veo no tan probable, ¿no? Es un poco para tratar de responder a tu cuestión. Muchas gracias, doctor. Meta. Continuemos. A ver, eh, Doctor, acreedores privilegiados. ¿Sí? ¿Alguien quería consultar perdón, algo? doctor. Eh, doctor, yo quisiera salir de una duda. Está también la ley del funcionario público y la ley general del trabajo. Los que están con la ley general del funcionario público, ¿será que se pueden acoger a los beneficios sociales? ¿O No. solo los que están con la ley general del trabajo se pueden acoger a los beneficios sociales? Hay una discusión bastante larga que se está dando en temas de contrataciones por parte del Estado. Determinadas instituciones evidentemente han sido viables, por decirte, reclamaciones de índole laboral a trabajadores. Incluso se les ha concesionado derechos, como el caso de trabajadores de la alcaldía, por decirte, en algunos municipios, que sí, evidentemente se les ha reconocido inamovilidades laborales, reincorporaciones, eh, prácticamente establecimientos de contratos por plazo indefinido. Sin embargo, pese a que estaban bajo la modalidad de consultores, vale decir también de otra manera, otra manera de hablar, en calidad de funcionarios públicos. Pero esto justamente ha sido por una mala contratación en realidad. Nunca se les había delimitado exactamente sus funciones, existían bastantes vacíos, en realidad se les había contratado más de 3 veces, habían incluso casos donde se les había reconocido inamovilidad laboral producto de estar a cargo de personas con discapacidad. De hecho, el que les menciona promovió una declaración de interdicción a fin de coadyuvar a una señorita justamente que se estaba haciendo cargo de su hermano para que pueda obtener la inamovilidad laboral. Y esto como trabajadora de la alcaldía. Es bien difuso, estimado, pero tienes que encontrar muy bien para diferenciar este tipo de situaciones las condiciones y las reglas que nos establecen de que estamos ante una relación laboral. Determinados derechos sí se les reconoce a estos consultores y es que se ha mezclado un poco la relación funcionario-trabajador. Los antiguos contratos de consultoría eran bastante específicos para determinadas tareas y funciones temporales. Sin embargo, ahora se ha aplicado la regla más que la excepcionalidad a a la contratación de funcionarios directamente bajo modalidad de contrato de consultor en línea. Pero es una discusión bastante larga, estimado. Tendríamos que analizar cada cualidad de trabajador, ver incluso cuándo ha entrado y demás,
porque actualmente se están blindando, ¿no? Y ya no están contratando nuevamente a los trabajadores, más especialmente en la alcaldía, en el que en estas temporadas que se acercan va a haber un barrido de trabajadores. Y tengo entendido de que ya están alistando justamente las denuncias para reincorporación ante la alcaldía municipal, al menos aquí de Sucre. Te digo, la jefatura está abarrotada de sus casos actualmente. ¿Ya? Vamos a continuar. Si no, nos vamos a quedar aquí hasta tarde y lo que menos quiero es desfasarme del tiempo. ¿Ya? Sigamos. La proposición de convenio a los acreedores ordinarios puede quedar sujeta a otra proposición formulada a los acreedores privilegiados o algunas categorías de estos. Vamos con otra. Esta última proposición, la de los acreedores privilegiados que nos hace mención, requiere una unanimidad de todos los acreedores privilegiados para ser aprobada y no obligará a quienes con posterioridad soliciten reconocimiento de sus créditos. No logrará unanimidad necesaria, se declarará la quiebra, salvo que el deudor mejore la propuesta o la garantía relativa a los acreedores ordinarios. Vamos continuando. Resolución judicial. El juez dictará el respectivo auto dentro de los 3 días siguientes a la presentación del memorial, admitiendo o negando la solicitud del procedimiento de concurso preventivo. En el primer caso, nos va a disponer que se oficie a los demás jueces de la jurisdicción para el cumplimiento de lo señalado en el artículo 1514. Vale decir que todo se acumule, ¿no? El juez rechazará la solicitud si no se ha dado cumplimiento, perdón, con el artículo 1501 o declarará la quiebra si los libros de contabilidad, documentos y demás papeles no hubieran sido puestos a su disposición o cuando los libros no estén llevados en la forma prevista en este código. ¿Qué más? En cuanto a resolución judicial. Uno, la convocatoria a Junta General de Acreedores que decidirá sobre la propuesta del convenio señalando lugar, día y hora para su verificación. Esta reunión va a celebrarse dentro de los 50 días siguientes a la fecha del auto de admisión del procedimiento. Dos, tenemos la publicación de edictos para que todos los acreedores participen justamente. Fijación de una fecha que no va a exceder los 10 días para que los acreedores presenten sus solicitudes o reconocimientos de créditos. Si es que nos escapamos un poco esta etapa o no llegamos a tomar conocimiento, pues va a generar perjuicios para los clientes, ¿no? Prohibición al peticionante o en su caso a los socios ilimitadamente responsables de disponer o grabar bienes del negocio salvo autorización del juez. 5. Nombramiento del síndico entre las entidades personales indicadas en el artículo 1560, fijando provisionalmente sus honorarios y la forma de pago, según los servicios que prestare y la importancia de la empresa. 6. El orden para que se constituya el deudor en un plazo no mayor a 5 días, un depósito judicial por el importe que el juez estime necesario para que se cubran los gastos de correspondencia, publicaciones y otros necesarios. Imagínense, aquí ya estamos regulando un poco tema de los costos dentro del proceso como tal, ¿no? Orden de inscripción del auto en los registros correspondientes. Si es que se nombra un interventor, un administrador, hemos mencionado, ¿no es cierto?, de que se va a inscribir en el registro de comercio. Efectos especiales. El deudor y en su caso los administradores o socios de responsabilidad ilimitada no pueden viajar al exterior sin previa autorización del juez si no se dispone otra medida precautoria. Responsabilidad con los socios por la administración también tenemos y en algún caso podría emerger, como ya les había desarrollado el significado, un derecho de repetición. Distribución va también, por supuesto, a generarse una distribución del remanente en caso de que exista. Se supone que aquí estamos juntando todo el patrimonio y haciendo una proyección de planes de pago hacia los acreedores, ¿no es cierto? En ese sentido, similar naturaleza a la que realiza el liquidador, va a establecer, quizás si es que corresponda, una vez canceladas todas las deudas, un proyecto de distribución para que opere la repartición con los socios de la empresa que está afrontando este proceso. Títulos valores. Vamos con los títulos valores.
¿Qué títulos valores existen? Está la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Todos estos son títulos valores o títulos mercantiles, ¿no? Cada uno con su regulación especial. ¿Qué nos menciona para la letra de cambio? Es un título valor por el cual una persona llamada girador ordena a otra llamada girado para que pague a un tercero llamado tomador una suma determinada de dinero, ¿no? Existen varias modalidades de la letra de cambio que las vamos a ver más adelantito. El pagaré igual es una orden incondicional de pago donde se establece el compromiso de realizar la cancelación de determinado dinero sujeto a una fecha determinada que igual tiene sus modalidades. Cheque lo propio, solo que el cheque nos lo emite la entidad financiera. El pagaré lo podemos realizar manualmente o elaborar en computadora y la letra de cambio, como ustedes saben, se vende en impuestos nacionales, si no estoy mal, a 45 o 30 bolivianos, ¿no? ¿Qué otro más? Tenemos los bonos o debentures, que son valores que se emiten entre un librador y un librado y un beneficiario. Cédula hipotecaria son títulos emitidos por entidades financieras que deben pagar un interés fijo y que tienen como garantía la totalidad de los créditos hipotecarios concedidos por la entidad. Certificado de depósito, identificado como CD, y es un documento que acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados en almacén. Bono prenda es un crédito prendario sobre mercaderías amparadas en el certificado de depósito. Factura cambiaria igual es un título valor en la compra de mercaderías a plazo. El vendedor podrá librar o entregar o remitir al comprador. Carta de porte y conocimiento de embarque y demás. En realidad, no hay más títulos, pero no quiero abarrotarles un poco de denominaciones cuando los títulos comúnmente que van a ver son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Pero, ¿qué son los títulos valores? Son documentos que nos van a consignar un derecho de crédito, ¿no? De pago. Y se van a caracterizar no solamente porque van a representar un derecho, como sucede en los contratos, sino que contienen al derecho en sí mismas. Vale decir, de por sí el documento va a consignar el derecho para cancelar, para que nosotros establezcamos un proceso de cobro ante un incumplimiento. Es lo que se denominan procesos de puro derecho porque ya el título por sí mismo, cumplidas las debidas formalidades, va a adquirir calidad de fuerza ejecutiva. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la letra de cambio que está regulada en el artículo 541 al 590, perdón, 541 al 591, que nos menciona justo o nos muestra cómo es una letra de cambio. La firmita generalmente va por aquí y nunca tenemos de olvidarnos de consignar el sin protesto, entre comillitas, ¿no? Y aquí está, perdón, el contenido. Uno, la mención de ser letra de cambio inserta en su texto, ya lo hemos visto, el lugar, día, mes y año en que se expide, la orden incondicional al girador de pagar una suma determinada, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago y el nombre del girador, dirección y lugar de pago, fecha de pago o forma de pago, y la firma del girador seguida de su propio nombre y domicilio. Las modalidades que tenemos es a la vista, cuando no hay fecha, a días o meses vista, si son días, días o meses fecha, si es que son, si vamos a demorar meses en realidad en la cancelación, y a una fecha fija, si es que nosotros vamos a consignar directamente o establecer un momento muy claro de pago. Tenemos que recordar que de todas estas modalidades, el consejo que siempre yo les recomiendo es de que consignemos el sin protesto, ¿no? Que nos libra de el procedimiento notarial de protestar la letra ante el incumplimiento, ¿no? Tenemos la aceptación. La aceptación se consigna con la palabra acepto u otra equivalente y en síntesis, consignar la firma en el documento por el obligado, ¿no? Y aquí nos menciona el código justamente de que la sola firma es suficiente para que la letra se tenga bien por aceptada, ¿no? Protesto. El protesto es un mecanismo en realidad que se cuenta para consignar
la negativa o el incumplimiento del pago de un título mercantil. Existe protesto para el cheque, protesto para el pagaré y protesto para la letra de cambio. Para evitar todo este procedimiento engorroso, porque se tiene que realizar mediante notario de fe pública, lo que podemos hacer es justamente consignar el sin protesto o retorno sin gastos en la letra de cambio. Puede ser de forma escrita, no hay ningún problema. ¿Qué más? El protesto por falta de aceptación de una letra deberá efectuarse en los plazos fijados y su presentación antes de la fecha del vencimiento. Si la letra fuera protestada por falta de aceptación, no será necesario protestarla por falta de pago. El sin protesto nos permite justamente eludir este procedimiento un poco engorroso, ¿no? ¿Qué nos menciona en cuanto a la prescripción de la acción ejecutiva o de cobro? La acción ejecutiva directa contra el aceptante o el avalista prescribe a los 3 años a partir del vencimiento de la letra. Tenemos términos que se tienen que cumplir. El pagaré, por otra parte, está establecido en el artículo 592 al 599 en el Código de Comercio. ¿Qué nos menciona? La mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. Uno. Dos. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Tres. El nombre de la persona a cuya orden debe hacerse el pago. Cuatro. Fecha del vencimiento o la forma de determinarla en el lugar de pago. Cinco. El lugar y la fecha de suscripción del documento. Y seis. La firma del suscriptor o deudor. Modalidades e intereses. Las modalidades que tenemos en cuanto al pagaré pueden ser a días o meses fecha y a fecha fija. El pagaré puede ser susceptible de que se consignen intereses, pero estos van a correr a partir de su fecha si es que no se estipula otra cosa. Tenemos también el pagaré nulo y las salvedades. En todo título mercantil, estimados estudiantes, tenemos que cuidar de que esté muy bien elaborado, porque si es que hay algún error en la redacción de cualquier título o valor, título mercantil, pues es nulo y vamos a tener que hacer la reclamación del pago no en la vía ejecutiva, sino en la vía ordinaria y eso va a representar más tiempo y dinero para el cliente, ¿no? Eso tenemos que estar muy conscientes. ¿Qué tenemos pero en este capítulo? Es nulo el pagaré otorgado al portador o blanco. Igualmente, el expedido con la omisión de los requisitos señalados en el artículo 592, excepto en los siguientes casos. Si el pagaré no menciona fecha de vencimiento, se considera pagadero a su presentación. Es más o menos a la modalidad de la vista, ¿no? Si no se indica lugar de pago, se entiende como tal el de su expedición y la del mismo, y al mismo tiempo se va a presumir el domicilio del deudor. El pagaré tiene que estar suscrito, igual que en la letra de cambio. El pagaré para producir efectos no necesita aceptación alguna, pero sí debe constar con la firma respectiva del obligado. El pagaré debe ser protestado por falta de pago por acuerdo con las normas dictadas y son aplicables al pagaré todas estas que se van desarrollando en la parte inferior del Código de Comercio. ¿Qué tenemos en cuanto al cheque? El cheque está regulado en el artículo 600 y siguientes, que nos refiere que es un título a valor y quién es el autorizado para emitir cheques. Vamos, ¿quién sabe? ¿Quién nos emite los cheques? O la Los chequera bancos, propiamente dicha. ¿Perdón? los bancos, las entidades financieras. Correcto, estimado Enrique. El contenido, número y serie impresos o en su defecto la clave o signo de identificación, lugar y fecha, orden incondicional a pagar, el nombre del girado, la indicación de si es a la orden o de determinada persona o al portador. Firma autógrafa del girador.
El girador es responsable del pago del cheque y toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad se tendrá por no escrita. A las 3 vamos a tomar un pequeño break. Ya, estimados estudiantes, me hacen recuerdo, por favor. Sigamos. El término para la presentación o cobro de los cheques. Los cheques tienen que presentarse para su pago dentro de ¿cuántos días tenemos para cobrar? No tenemos que esto olvidarnos. Si no, tenemos que hacer revalidar los cheques, ya a veces es un poquito engorroso. Pero no se olviden, tenemos 30 días corridos a partir de la fecha de emisión para realizar el cobro. Mil disculpas. Dos, dentro de los 3 meses, si fueran expedidos en el exterior para su pago en el territorio nacional. En caso de que nos otorgue el pago por insuficiencia, vamos a poder realizar el protesto ante la entidad bancaria para que se consigne justamente ese incumplimiento y podamos nosotros ver las acciones legales para realizar ante el eh, acreedor o ante el deudor insolvente en este caso, ¿no? Casos de rechazo del banco cuando no hubieran fondos disponibles y dos, si el cheque no reúne los requisitos señalados en el artículo 601, 600. Si el cheque estuviera tachado, borrado, interlineado o alterado o cualquiera de sus enunciaciones o si mediara cualquier circunstancia que hiciera dudosa su autenticidad. Sigamos. Casos de rechazo por el banco, vamos a seguir desarrollando. Cuando el girador o el beneficiario del cheque notifiquen oportunamente por escrito al banco, bajo su responsabilidad de que no pague el cheque por haber mediado violencia. Nosotros avisamos, ¿no?, al banco si es que ha operado violencia para que ese cheque se invalide y no pueda ser cobrado. 5. Cuando tuviera conocimiento de la muerte o declaración de incapacidad del girador y el cheque llevase fecha posterior a estos. Por supuesto, si tiene alguna interdicción o alguna discapacidad ya más psíquica, obviamente se va a dudar de su consentimiento. Desde la notificación por autoridad judicial competente o si es que se tuviera noticia cierta de la declaración de quiebra, concurso de acreedores o cesación del pago del girador. ¿Qué más tenemos? ¿Qué acciones emergen de el cheque? Obviamente el proceso ejecutivo, que todos ya saben, pero a la par existe el tipo penal de cheque en descubierto, que también es pasible de que nosotros acudamos a esa vía para resolver esta situación de no pago. Vamos ahora al... estimados estudiantes, nos daremos 10 minutitos de break, por favor. Ha sido una mañana un tanto cargadita. Me voy a hacer un café bien cargado. Volveremos a las 3:02, por favor. Les ruego esa tolerancia. ¿Ya? ¿Está bien, doctor? Perfecto. Mil gracias por su comprensión. Nos vemos 3:02.
Igual 200, de la parte 150. Ah. Mira, ahorita ¿me va a avisar? Sí, me va a decir, pero no va a venir aquí a la parada. Nosotros vamos a tener que ir. Me va a decir, ¿a dónde vas a
Ahora sí, y estoy con mi cafecito. Vamos a retomar ya la última, bueno, casi última parte, porque aún nos falta bastante, bueno, no mucho, pero sí. Vamos con el área de seguros y con el área de mercado de valores de una forma bastante sintética. Como les había mencionado, el programa un poco está diseñado justo para sintetizar esta materia, esta asignatura tan amplia bueno, en realidad en segmentos bastante concretos y sintéticos, ¿no? Sin embargo, les voy a dar materiales para que ustedes puedan profundizar un poco para que hagamos retroalimentación o ampliación de todas las puntualizaciones que aquí tenemos, ya que son eso, simplemente puntualizaciones eh, y aspectos claves que considero les van a servir o para que al menos tengan una idea en lo relativo a la materia impartida. ¿Qué les ha parecido hasta el momento la materia, estimados estudiantes? Un poquito para despejarnos, ya como les digo, yendo casi a la recta final, no tan final, pero igual. ¿Están ahí? Todo bien, doctor. Perfecto. ¿Qué tal les ha parecido la asignatura? Interesante. Muy bien. Esta ahorita es bastante complicada, de seguro, pero bueno, vamos a tratar de dar el 100%. Vamos con los contratos de seguro. De seguro, valga la redundancia, han escuchado hablar de esta modalidad contractual. Es una modalidad o un contrato justamente del área comercial. La tenemos desarrollada en el Código de Comercio. Y por supuesto también tiene sus particularidades. Y vamos a ver un casito, al menos de forma verbal, porque no se puede compartir obviamente por temas de confidencialidad, pero les voy a al menos explicar dentro del contexto de el ámbito académico, por supuesto, que siempre lo hemos mencionado con algún u otro ejemplo aquí en la clase, ¿no? ¿Qué es el contrato de seguro? El contrato de seguro es un contrato por el cual el asegurador, llamado así una de las partes, se obliga a indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida al producirse la eventualidad prevista y el asegurado o tomador a pagar la prima. Tenemos dos obligaciones. Por una parte, indemnizar un daño o cumplir una prestación siempre y cuando concurra una eventualidad que va a estar consignada en el contrato de seguro, también llamada póliza, ¿no? Por otra parte, tenemos al asegurado, que es el que o tomador quien se obliga a cancelar una prima para que se efectivice en realidad esa eventualidad o esa prestación justamente de reparación e indemnización ante la concurrencia de esa eventualidad reglada en el contrato. Por ello, en el contrato de seguro, el asegurador va a ser necesariamente una empresa autorizada para tal efecto. Nosotros aquí, siempre que hablemos de aseguradoras, va a operar una regulación muy, muy férrea para su funcionamiento. Y es que solo sociedades anónimas pueden ser aplicables para ser legalmente empresas aseguradoras y que oferten estos contratos. El contrato de seguro será nulo si en el momento de la celebración hubiere desaparecido el riesgo o el siniestro ya se hubiere producido, salvo que ninguna de las partes conozca estas circunstancias y el contrato comprenda un periodo anterior a su celebración. ¿Qué más tenemos? El contrato de seguro se va a perfeccionar por el consentimiento de las partes. Los derechos y obligaciones recíprocos empiezan desde el momento de la celebración. Y aquí hemos consignado justamente de que es un contrato de adhesión, como la mayoría de los contratos bancarios o en este caso de materia de seguros. ¿A qué hacemos mención cuando referimos contratos de adhesión? ¿Conocen esta terminología, estimados estudiantes? Quisiera que me comenten.
¿A qué hacemos mención cuando nos referimos contratos de adhesión? Son empleados mucho también en el área administrativa. Vamos, ¿ninguno? La verdad no desconozco yo el término, doctor. Ya, está bien, estimado Enrique. Agradezco la sinceridad. Cuando nos referimos a contratos de adhesión, estimados estudiantes, nos referimos a una modalidad contractual o más bien a una característica de determinados contratos que impiden a una de las partes el de modificar el contrato. Prácticamente son contratos modelo o contratos en realidad ya establecidos, reglados e inmodificables en cuanto a una variación, justamente porque una de las partes no puede establecer criterios de modificación y mucho menos va a poder modificar. A eso nos referimos con contratos de adhesión. Aquellos contratos en las que una de las partes no puede modificar el contrato y prácticamente se sujeta. De ahí el término adhesión, porque una de las partes se adhiere a ese contrato. En materia administrativa no podemos nosotros modificar estos contratos. Son reglas que prácticamente nos dan. Otros tipos de contratos de adhesión, por decirles, podría ser contratos de línea de crédito y demás. Cuando ustedes contratan con el banco, leen el contrato, ¿no es cierto? ¿Será que el banco va a querer que modifiquemos alguna cláusula? ¿Sabe que este interés está un poquito alto? Quedaremos en dos o en uno. ¿Le parece? ¿Creen que podremos hacer eso? No, No, no es cierto. ¿Por qué? Porque el contrato es también un contrato de adhesión, al menos en materia bancaria. De seguros lo propio. ¿Alguno de ustedes ha contratado, o bueno, antes suscribíamos notas y contratos, recuerdo, con previsión, ¿no es cierto? Igual, si ustedes querían hacer cualquier trámite o registrarse, prácticamente ahí son todos los documentos o contratos, igual contratos de adhesión. A eso hacemos un poco mención en esta terminología, un poco para que tengan conocimiento de ello, ¿no? Veamos ahora un poco en cuanto al riesgo que tiene mucho que ver en estos contratos. ¿Qué es el riesgo, pero? El riesgo es un suceso incierto capaz de producir una pérdida o daño económico y que en caso de ocurrir y estar asegurado, hace exigible una obligación del asegurador. Los hechos ciertos o físicamente imposibles no constituyen riesgos y no son objeto del contrato de seguro. El riesgo de muerte es un riesgo asegurable respecto al tiempo en que pueda ocurrir. Cuando hablamos de riesgo, tenemos que hablar de la teoría del riesgo en realidad, ¿no? ¿Qué eventualidades, qué probabilidades existen certeramente de ocurrir en la realidad? Ahí es donde actúa justamente los contratos de seguro, porque van a prever eventualidades probables, pero no imposibles. El COVID ha sido una interesante situación que ha un poco tambaleado el tema de las aseguradoras, porque el COVID nadie nunca lo había previsto y por supuesto que generó mucha discrepancia en cuanto a la efectividad de contratos de seguros por muerte, en realidad, ¿no? Muchas han tenido que acudir a reaseguradoras y demás, tengo entendido. O sea, ha sido una circunstancia bastante atípica en materia de seguros, pero que en cierta medida se ha llegado a sobrellevar. Nadie iba a preverlo, ¿no? Tenemos en ese sentido un riesgo cubierto, que es justamente en el que el asegurador puede cubrir todos o alguno de los riesgos a que estén expuestas las personas, los bienes o el patrimonio. Tenemos también una extensión del riesgo, en la cual el asegurador va a responder por todos los acontecimientos comprendidos dentro del riesgo, a menos de que nuestro contrato los excluya de una forma muy precisa. Cobertura.
En cuanto a la cobertura, los contratos o las pólizas son, por supuesto, muy, pero muy precisas. Tienen una cobertura bastante establecida y de acuerdo a las primas o a los programas o a los planes que nosotros nos queramos asegurar, ¿no es cierto? Dependiendo de la prima, por supuesto, si es más elevada, va a tener una mayor cobertura. Y viceversa, si es que va a tener una prima bastante baja, pues la cobertura no va a ser tan grande. El dolo del asegurado y sus actos puramente potestativos, perdón, no son riesgos asegurables. Toda convención en contrario es nula. Aquí tenemos un principio. Tampoco es válida la estipulación que tenga por objeto indemnizar sanciones de carácter penal. No existe. ¿Qué partes contratantes encontramos en un contrato de seguro o en materia de seguros? Por una parte, el asegurador, que siempre va a ser una persona jurídica que va a asumir los riesgos comprendidos en el contrato. Y el asegurado, que en el seguro de daños el asegurado es la persona titular del interés cuyos riesgos toma a su cargo el asegurador. En todo o en parte, como ya habíamos mencionado, de acuerdo a la prima que vaya a cancelar versus la cobertura que englobe el cumplimiento de esa determinada prima. En el seguro de personas es la persona física que está expuesta a un riesgo cubierto por el seguro. Para el riesgo de muerte del asegurado se designa uno o más beneficiarios como titulares del derecho para recibir la suma asegurada o las prestaciones estipuladas por el contrato. La póliza es el contrato de seguro, como ya habíamos mencionado, que se prueba por escrito mediante la póliza de seguro. Sin embargo, se admiten los demás medios siempre que exista un principio de prueba por escrito. Se entiende que la póliza de seguro, las condiciones generales, las condiciones particulares y los anexos deberán redactarse en idioma castellano en forma clara y fácilmente legible y extenderse en los ejemplares que correspondan. Tengo entendido mil disculpas. Eh, bueno, en materia de bancos y con las líneas, no líneas de crédito, sino con los créditos de vivienda, prácticamente han salido disposiciones y estoy casi seguro de que las han debido ver algunos de ustedes, en las que los bancos están obligados sí o sí a ofertar, más que ofertar, a establecer justamente de que se adquiera un seguro justamente ante cualquier contingencia que podría pasar que impida el cumplimiento de los pagos de la línea de crédito de vivienda que se adquiere. Por ello, generalmente los bancos han creado filiales destinadas justamente a brindar seguros. Sin embargo, las más grandes que actualmente están son Alianza, ¿no es cierto? Que es la que generalmente provee el tema de seguros de desgravamen. ¿Qué más? Contenido, denominación y domicilio del asegurador, nombre del asegurado y en su caso de los beneficiarios, en caso de que fallezca, por supuesto, identificación clara, perdón, identificación clara y precisa del interés asegurado o de la persona o personas aseguradas, indicación de las fechas y horas de iniciación, vencimiento del seguro o modo de determinar unas u otras. La suma asegurada o monto o modo de precisarlas también es otra, ¿no? Los riesgos que van a estar a cargo del asegurador, las primas que va a tener que pagar el asegurado, la fecha y el lugar de celebración del contrato y demás cláusulas de acuerdo a las disposiciones que pudieran establecerse de acuerdo al título que regla materia de seguros. Derechos del asegurado. ¿Qué derechos tenemos los asegurados o el asegurado como tal, ¿no? Los derechos del asegurado no pueden ser ejercidos por el tomador sin expreso consentimiento de aquel, salvo salvo eh, en la parte del interés propio que se tenga en el contrato de seguro. Si el asegurado no está en posesión de la póliza, no va a poder ejercer sus derechos sin el conocimiento del tenedor. Rescindir el contrato siempre y cuando se cumplan las condiciones que se especifican en la póliza.
Una vez terminada la vigencia de la póliza, vamos a poder renovarla o contratar una nueva con otra entidad aseguradora. Es nuestro derecho al final, ¿no? Para seguir contando con la protección que requerimos. Cuando se perciba que los derechos fueron afectados o vulnerados por alguna compañía o operador de seguros autorizados por la entidad reguladora, se puede realizar la reclamación respectiva ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. La APS es la entidad reguladora de materia de seguros. En materia de bancos, obviamente es la ASFI. Pero si tenemos alguna controversia o alguna reclamación, tendremos que hacerla ante la APS. Y ustedes tienen que saber al menos el procedimiento básico. Para ir a cualquier entidad reguladora para formalizar una queja, en primera instancia corresponde que agotemos la reclamación interna ante la empresa sujeta a regulación. Supongamos que hay algún conflicto con Alianza en cuanto a un seguro de desgravamen, ¿no? Tendremos que ir a Alianza para formalizar la queja y ver la respuesta que nos vaya a emitir. Ante esa respuesta, obviamente, si es que es negativa, vamos a poder ser susceptibles de elevar la queja y la reclamación ante la Autoridad de Control, Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS, adjuntando todos los antecedentes debidos para que la APS justamente haga una fiscalización en cuanto al proceso que estamos reclamando. De ello se va a verificar si es que evidentemente hubo negligencia o quizás no corresponde la queja. Recibir información clara, veraz y suficiente sobre los productos o servicios ofertados por las entidades aseguradoras. Recibir explicación pormenorizada sobre el objeto del seguro y las aclaraciones respectivas sobre cualquier deuda relacionada con el mismo. La más importante, recibir la indemnización en dinero o la reposición física del bien asegurado en caso de siniestros. Aquí un pequeño ejemplito o un pequeño comentario en realidad, un pequeño comentario en cuanto al proceso que se está siguiendo para la reposición, por decirles, y repito esto, simplemente con fines académicos, de el edificio, por decirles que aquí se ha quemado en la ciudad de Sucre, de el Tribunal Electoral. Como ustedes saben, hubieron momentos muy convulsionantes que merecieron quizás determinadas protestas que han desembocado en incendios y demás de edificios públicos. Uno de ellos ha sido, lamentablemente, el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral contaba con una cobertura con Fortaleza Seguros. Fortaleza Seguros ha iniciado el proceso para la reposición e indemnización parcial, en realidad, ¿no? De los bienes o los activos que quizás no pudieran ser repuestos. En ese sentido, se realiza una especie de coordinación entre el asegurador y el asegurado a fin de determinar la reposición, por supuesto, con la intervención de profesionales que determinen los daños y las reparaciones, por supuesto. Y dentro de este proceso de reparación, como no tendría que faltar, pues tiene mucho que ver la opinión del asegurado a fin de que la reposición sea lo más, lo más satisfecha posible, utilicemos ese término, o lo más aceptable posible para el asegurado. Es todo un proceso largo que se lleva adelante, más aún cuando existen daños muy cuantiosos, ¿no? Como el caso que les menciono. Pero ahí está, al menos para que puedan profundizar con la ley de pensiones y seguros y la normativa que hay justamente en la página de la autoridad del ente regulador, la APS, para que el que desee pueda pues ingresar y conocer a profundidad esta muy interesante área del derecho. ¿Qué más tenemos? Las obligaciones del contrato de seguro para el asegurado. Verificar que el mismo sea ofertado por un operador del mercado de seguros autorizado y regulado por la APS. Informarse adecuadamente sobre el producto de la compañía de seguros que desea adquirir.
revisar detalladamente el contenido completo de la póliza de seguro para aceptar y o hacer conocer sus observaciones dentro de los plazos establecidos para tal efecto. Quizás no estamos satisfechos con determinada cobertura o no teníamos un conocimiento cabal de algún término establecido en el contrato. Se me ocurre que podría ser la circunstancia, ¿no? Proporcionar información fidedigna a la aseguradora sobre el riesgo u objeto asegurable, describiéndolo de forma correcta y completa. Entregar la documentación e información relacionada al riesgo que la aseguradora requiera para llevar a cabo el proceso de suscripción de la póliza. Muy importante esto, pagar la prima de seguro en la forma y tiempos establecidos en la póliza suscrita, mantener al asegurador informada sobre cualquier modificación del riesgo y en caso de siniestro, actuar en la forma más diligente posible a fin de evitar la propagación del riesgo o disminuir las pérdidas. Ya hemos había mencionado, el ente regulador es la APS, ¿no? La APS. Ahora sí, un poco para cerrar esta última sesión, vamos a ver el mercado de valores de una de una forma sintética, obviamente, eh, para que al menos tengan una noción. Y les repito, si es que desean profundizar, les voy a dejar materiales para que consulten y exploren en realidad también esta muy interesante área del derecho. Mercado de valores. Es un mercado alternativo y complementario a los mercados financieros tradicionales que todos conocemos, ¿no? Como el sistema bancario, porque nos va a ofrecer diversas alternativas de inversión y financiamiento, con mayor énfasis el financiamiento, ¿no? En el mercado de valores van a participar el inversionista directamente en las decisiones de su inversión, conociendo el destino de sus recursos, y aquí hablamos de un proceso de desintermediación financiera. De acuerdo a las transacciones que se vayan realizando o a las operaciones, también si ustedes desean llamarlas, vamos a tener un mercado primario y un mercado secundario. El primario se va a referir justamente a la venta o colocación de los valores emitidos por las empresas. Y el mercado secundario va a ser todo ese conjunto de transacciones que se van a realizar con los valores previamente emitidos en el mercado primario y que van a permitir hacer líquidos los valores. Vale decir, vamos a transferir la propiedad de estos valores que nos ofrecen en el mercado para convertirlos en dinero. Vamos a hacer una transacción, en síntesis, ¿no? Esta cualidad va a ser muy importante ya que nos va a ofrecer liquidez junto con un riesgo versus el rendimiento, y todos estos elementos son en realidad factores que nos van a permitir decidir si hacemos la inversión o no, ¿no? Es el riesgo siempre que opera. Y hay incluso aquí, han proliferado, no, por supuesto, dentro del mercado como tal formal, porque está muy bien regulado, pero he notado que en Perú y han estado ingresando a Bolivia brokers, supuestos agentes agentes de bolsa. Sin embargo, ni siquiera están consignados en las páginas oficiales, sino ofrecen inversiones en el mercado bursátil, supuestamente ofrecen, pero en la mayoría de los casos constituyen estafas. Un poco para que ustedes tengan noción de cómo es este procedimiento y qué entidades son las que están válidamente reguladas para realizar estas operaciones, las vamos a ver más adelantito. Bueno, de acuerdo a la organización, vamos a tener un mercado bursátil y extra bursátil. El mercado bursátil, en nuestro país, como en países desarrollados, las transacciones con valores las vamos a realizar dentro de un marco normado. Hay una regulación, ¿no? En todo hay regulación. Y el mercado de valores no ha sido la excepción. El mercado bursátil es donde los precios de los valores se forman gracias a la acción de la oferta y la demanda del mercado. Dicho de otra manera, y como está prácticamente en el texto, el mercado bursátil es un conjunto de operaciones que se realizan en las bolsas de valores. El mercado extrabursátil van a ser todas las transacciones que se van a realizar fuera de este mercado de valores, fuera de este mercado bursátil o mercado de valores, y que se van a conformar en el mercado extrabursátil. Las operaciones extrabursátiles
no se realizan en la rueda de bolsa, son más internos. De acuerdo a los periodos de vigencia de los valores que vayamos a ofertar, vamos a tener un mercado en dinero y un mercado de capitales. En el mercado de dinero se van a negociar valores a plazos menores o iguales a un año, es decir, van a ser de corto plazo. Los mercados de capitales, por el contrario, van a ser negociados valores emitidos a plazos mayores a un año, por decirles medio año, o perdón, de mediado o largo plazo. Y aquí tenemos un pequeño ejemplito. Por ejemplo, son propias de un mercado de capitales las transacciones con acciones o negociaciones con bonos de mediano y largo plazo. Puede darse que determinada entidad emita bonos sin necesidad de acudir al mercado de valores, ¿no? Dependiendo de la modalidad, incluso podemos mencionar de mercado extrabursátil o mercado bursátil. Seguimos. De acuerdo a la rentabilidad que nosotros vamos a obtener de estos valores, vamos a poder ver una rentabilidad, o perdón, una rentabilidad fija o una rentabilidad variable. Hablamos de la fija cuando se van a negociar y se van a otorgar tasas de rendimiento fijo preestablecidos a su plazo de vigencia. Otras van a ser variables o riesgosas, como yo a veces las denomino, es el mercado donde se van a negociar valores cuyo rendimiento no es fijo ni preestablecido. Y lo más importante que quiero que ustedes conozcan, porque estas operaciones, por supuesto, son bien especiales y no las realiza cualquiera. Pero al menos yo considero necesario que tengamos el conocimiento básico de por medio de quién hacemos estas ofertas. Y aquí es donde entran justamente las agencias de bolsa. Se van a considerar en oferta pública de valores a toda invitación o propuesta dirigida al público o en general o a sectores específicos que se realizan a través de cualquier medio de comunicación o difusión, ya sea personalmente o mediante la colaboración de aquellos intermediarios autorizados. Toda oferta pública de valores debe ser necesariamente estar autorizada y fiscalizada por la autorización del sistema financiero de nuestro país a través de una dirección de supervisión de valores. La dirección de supervisión de valores podríamos denominar que es el ente regulador que integra a la ASFI, ¿no? Pero que se dedica a regular específicamente el mercado de valores. ¿Qué más? Las agencias de bolsa prácticamente son por medio de las cuales nosotros vamos a desarrollar estas operaciones. Deben ser constituidas igual que las aseguradoras mediante sociedades anónimas y con el objeto exclusivo de esta actividad, ¿no? Por supuesto, van a estar condicionadas a una licencia especial que la va a concesionar la ASFI por medio de su autoridad, ¿no? La autoridad de a ver, ¿dónde tenemos? La Dirección y Supervisión de Valores. Van a emitir licencias especiales para que recién se conceda la creación, bueno, por supuesto, en el CEPREC y obtenga las licencias correspondientes. Pero en determinadas empresas, y aquí como conocimiento y agarrando un poquito este ejemplo de necesaria concesión de licencia, no solo para las agencias de bolsa o por decirles, si es que se desea crear una empresa dedicada a seguros, opera este tema de licencias especiales. En materia de comunicaciones, también tropezamos con licencias previas que se tienen que gestionar previos al nacimiento de las empresas. Determinadas actividades, basta con que tengamos el conocimiento certero de que sí o sí van a estar reguladas minuciosamente, como este caso de agencias de bolsa. De ahí que tenemos la obligación como abogados, si un cliente viene, quiero abrir mi empresa de telecomunicaciones, de hacer una revisión si es que evidentemente se encuentra regulado y supeditado a una autorización previa para que corra en marcha la creación de esta empresa. Eso como un pequeño paréntesis en este aspecto. Las agencias de bolsa actúan como intermediarios entre la oferta y la demanda del mercado de valores y acuden a las bolsas de valores
para realizar las operaciones por cuenta propia o en representación de sus clientes. Literalmente nosotros vamos a actuar a través de un agente de bolsa, ¿no? Las agencias de bolsa van a proporcionar asesoramiento a los clientes. Ellos son, en síntesis, los cracks, si vale el término, en cuanto a cómo está el mercado, en qué sector desearíamos, quizás obtendríamos utilidad. Ellos prácticamente son los asesores en materia de inversiones. Se nos va a explicar, por supuesto, los riesgos de cada inversión. De ahí que si es que queremos incursionar en temas de inversiones, lo recomendable es acudir con estos especialistas. Ahora lo más importante, y justamente la dirección o la ASFI más bien guarda justamente las agencias autorizadas en su sitio web oficial que están autorizadas válidamente para realizar estas intermediaciones. Veamos algunas. Visa, Sociedad Anónima, Agencia de Bolsa; BNB Valores, Sociedad Anónima, Agencia de Bolsa; Compañía Americana de Inversiones, Sociedad Anónima, Caixa, Agencia de Bolsa; Credibolsa S.A., Agencia de Bolsa; Gana Valores, Agencia de Bolsa S.A.; Mercantil Santa Cruz, Agencia de Bolsa; Multivalores, Agencia de Bolsa S.A.; Pan American Securities S.A., Agencia de Bolsa; Santa Cruz Securities, Agencia de Bolsa; Sudaval, Agencia de Bolsa, Sociedad Anónima; Valores Unión S.A., Agencia de Bolsa. Y con eso, mis estimados estudiantes, habríamos culminado esta segunda sesión del desarrollo de la materia de Derecho Comercial 2. El trabajo final lo voy a mandar con la licenciada Dayana para que le socialice, y los plazos, por supuesto, van a ser proporcionados por Funde, la universidad, obviamente, para que no me desfase de los cronogramas. Yo trato un poco de enmarcarme, ¿no?, en los plazos que nos dan, pero no va a ser del otro mundo, y de hecho está con ejemplos y un caso práctico, si no estoy mal, para que lo vayan desarrollando. Si es que no habría alguna duda, eh, ese sería perdón, con eso cerraríamos el avance de esta materia. La evaluación va a ser un cuestionario y un caso práctico que ustedes van a tener que resolver. El caso práctico va a estar enfocado con un tema de disolución, liquidación, en el que ustedes prácticamente van a fungir como liquidadores. No es nada complejo, es simplemente dar un asesoramiento o un razonamiento de una determinada circunstancia. Lo que me interesa aquí es que ustedes sepan de las implicancias y vean un poco cómo opera un liquidador. No les estoy dando un caso complejo, así que estén tranquilos. ¿Ya? Si es que no hay algunas consultas, con eso culminaríamos, estimados estudiantes. Doctor, Sí, estimado Enrique. tengo un casito que quisiera saber referente a la materia también. Claro, dime. Eh, Sucede lo siguiente, hay una empresa que constituye la esposa, los esposos, nos vamos a poner los señores, señor Juan y la señora María. El señor Juan y la señora María sufren un accidente. En el accidente fallecen las dos personas. La empresa, ¿cómo quedaría? ¿O cuánto tiempo tendrían los herederos para hacerse declarar herederos de las acciones de cada uno de sus papás? ¿O directamente la empresa deja de existir? Uno Eh, y ya. uno de los hijos y los hijos han constituido otra empresa. ¿Se podría realizar también la absorción de esa otra empresa? Espérame, te lo estoy buscando.
pasan a los herederos en realidad. No lo encuentro. Espérame un instante. En la Constitución está esto. Bueno, no en la Constitución, sino en las constituciones de sociedades. Bueno, cuando opera el fallecimiento en realidad, lo que tienes que entender es de que opera la sucesión procesal. En este caso, habría justamente una distribución de las cuotas con los herederos. A ver, aquí está. Creo que es el 145. A ver, busquemos. Aquí está. Lo voy a compartir, espérame. ¿Qué nos dice el artículo 145? Cuando el cónyuge supérstite e hijos menores de edad reciben una empresa a título de herencia, aquí nos dice cuando el cónyuge supérstite e hijos reciben una herencia, tienen derecho a imponer la continuación de la explotación de la misma, ya sea en común o con la participación de terceros. Y en este caso, y aún en la constitución de una nueva sociedad, los menores solo podrán participar en sociedades por acciones o de responsabilidad limitada, cuya aprobación dará la juez competente. Si existiera colisión de intereses entre el cónyuge supérstite y los menores, se designará un tutor para la celebración del contrato y para el control de la administración de la sociedad que fuera ejercida por aquel. La infracción a esta norma obliga a la transformación de la sociedad en una de tipo autorizado, sin perjuicio de que el representante legal responda por los daños ocasionados a los menores. Una gran responsabilidad a al representante legal, ¿no? En esencia, lo que dispone la norma es de que se tendría que promover un proceso de bueno, dos posibilidades, ¿no? Mediante la aceptación de herencia en la vía notarial, registrar el tema de la transferencia de cuotas de capital a favor de los herederos. Si es de que han fallecido los dos esposos, en tu caso, ¿existen herederos o no existen herederos? Hay herederos. ¿Cuántos? 4. Entonces, los cuatro ingresarían en la sociedad. Obviamente, a título de sucesión hereditaria, se tendrían que distribuir las cuotas de capital en las que eran titulares sus padres. Supongamos que tenían, qué sé yo, 10 cuotas de capital, pues se tendrán que dividir entre todos los hijos, ¿no? Ese sería el caso. Si es que existiera algún tropiezo con el CEPREC, te habilita la posibilidad de que hagas el registro de esa declaratoria de herederos o aceptación de herencia vía judicial, pero simplemente como una instancia para el registro como tal, ante la negativa. Pero no tendrías por qué tener obstáculo, porque están habilitados los notarios para hacer el tema de aceptación de herencia, ¿no? Con facultades completas para hacer el registro de las propiedades que se bueno, en este caso, justamente que se transfieran a los herederos. No le vería mucho obstáculo, pero al menos esa sería la previsión que hay en el caso que me comentas. Ya está bien, doctor. Y con referencia a los seguros, porque hay algunos seguros que ya no cubren, por ejemplo, a personas de 60 años en entidades financieras. Ah, bueno, es de acuerdo a la política también de la aseguradora. Si vos percibes que quizás hay alguna discriminación en cuanto a la aceptación, estás tú plenamente facultado para, uno, presentar la reclamación ante la aseguradora y dos, extenderla o elevarla ante la APS y forzar quizás el registro de tu cliente o bueno, la persona que se vea quizás discriminada en ese sentido. Muchos no lo saben y no acuden a la APS y simplemente lo dejan.
pero es muy importante que nosotros como abogados orientemos los derechos de reclamación que existen. ¿Ya? Bueno, Está bien, Doc. si Y eso dentro sería, del, dime. pero dentro del mismo caso, ya, las personas dos fallecen. El señor tenía una tarjeta de crédito, o sea, que le ha otorgado una entidad financiera. Esta tarjeta de crédito no tenía, como le digo, el seguro. Y ahora la deuda que tiene esa tarjeta de crédito la quieren cobrar a los herederos. ¿Eso está bien o habría una forma de, o sea, que los herederos no se hagan responsables de esa deuda? O sí se tienen que ser responsables los herederos de esa deuda más. hay una posibilidad, pero ahí tú puedes hacer la renuncia de herencia, ver los pros y contras. En síntesis, hacer una auditoría de todos los pasivos que ha heredado esa persona que ha fallecido y si las cargas son muy superiores a los bienes o al patrimonio que se va a heredar, lo ideal ahí sería incluso hacer una aceptación de herencia con beneficio de inventario para proteger lo más posible los intereses de los herederos, cuestión de que los pasivos no rebasen a el posible activo que ellos vayan a heredar. Y si es que percibes que notoriamente solo existen deudas, lo prudente en ese caso sería hacer renuncias de herencia que también se pueden promover en la vía notarial. Habría la posibilidad de hacer lo que usted dice bajo inventario, pero también habría la posibilidad, las entidades financieras, ¿hay la prescripción o no hay la prescripción? Como hay, por ejemplo, la prescripción de dinero por el lapso de 5 años. En materia de seguros, si es, o perdón, no es seguro en este caso, no es tarjeta de crédito, sí hay prescripción, pero créeme que salvo que esa entidad sea muy negligente, no va, no va a dejarlo así, constantemente lo va a ir actualizando y va a estar sobre los herederos. Que yo te recomendaría es que hagas la aceptación con beneficio de inventario, porque estar supeditado a un término de prescripción, cuando con cualquier nota te pueden interrumpirla y nuevamente computar y vivir con ese Emi, riesgo, ya no sería quizás no, a mi no sé. criterio muy recomendable. Está bien, doctor, gracias. Esa era mi Meta, duda, porque meta, tenía ese problema, o sea, que yo quería hacer la prescripción, pero usted me dice que no lo van a hacer, porque hasta ahorita ya ha pasado 2 años y no la entidad financiera no se ha pronunciado. puede que sí, puede que no, pero es el riesgo que hay, ¿no? Tengo entendido que aquí con Fundación Crecer, si no estoy mal, habían irregularidades en los procedimientos. Y obviamente esto a causa de los asesores. Pero ponte a pensar, ese es un caso. Y si es que tu asesor, o más bien el asesor de esa entidad bancaria es negligente o no, o sea, son múltiples factores para que promueva o prospere una supuesta prescripción en tu caso en concreto. Y los riesgos que se tienen que analizar, ¿no? Pero te deseo mucha suerte. Gracias, doctorazo. Listo. Bueno, con eso habríamos culminado, estimados estudiantes. Como siempre, es un placer y un gusto impartir clases con ustedes. Hemos estado, creo, un poquito dormidos todos esta tarde, pero bueno, se ha cumplido al menos todos los criterios y el programa de enseñanza que estaba planificado y yo con eso estoy tranquilo y feliz. Les voy a pasar con la licenciada Adelaida el material y la consigna del trabajo para que ustedes lo realicen. Como les decía, las fechas las voy a coordinar con Funde para que no nos rebasemos, pero también ustedes tengan al menos el tiempo suficiente para hacer el práctico y la evaluación que va a ser escrita y que se les va a pasar. ¿Ya? Tengo registro de los que han participado, así que van a tener sus puntos extra. Habiendo dicho eso, agradezco nuevamente a Funde por la invitación y a la licenciada Adelaida por habernos coadyuvado con el tema de la clase como tal. Me despido de todos ustedes, les deseo muy buena tarde a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Creo que voy a hablar a Doc, la Buenas tardes, doctor. licenciada
creo que les hace llamado de lista, ¿no? Al final. Sí, sí, Ahí sí. está. Creo que ya se ha conectado. Sí, doctor, aquí estoy. Perfecto. Bueno, me despido igualmente de todos. Hasta luego, licenciada. Gracias por habernos coadyuvado. Hasta luego, doctor, que tenga un excelente fin de semana. Igualmente para todos. Por favor, no se retiren todavía. Vamos a revisar lo que es el último una asistencia. Ahora sí. Bien. Aker Vega Franz, Sí, presente, licenciado. Adriesola Pestanqui, Presente, licenciada. Buenas tardes.